Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra materia que es contabilidad 3 y vamos a seguir hablando de cuentas por cobrar. Habíamos dejado la semana pasada hablando de la medición de las cuentas por cobrar y habíamos hablado puntualmente de la medición inicial. A ver si puedo compartir la filmina. Acá está. Bien. Habíamos visto que a ver ahí. Bien. Habíamos hablado primero de la problemática del reconocimiento contable en cuanto a en qué momento debemos reconocer la existencia de una cuenta por cobrar según qué operatoria era la que le daba origen a la misma. Una vez que reconocíamos contablemente la existencia de esta cuenta por cobrar, venía el problema de su medición inicial. Bien, para eso las clasificamos por su origen, y hablamos de las cuentas por cobrar que se originan por ventas de bienes o prestaciones de servicios, cuentas por cobrar financieras, por refinanciaciones y otros créditos. Siempre hablando de las cuentas por cobrar en moneda, es decir, que tengan como objeto recibir una suma de dinero. En ese caso, digamos, y hablando de las cuentas por cobrar en moneda nacional, teníamos en cuenta su medición. Cuando las cuentas por cobrar estaban estipuladas en otra moneda, lo que hacíamos era convertir esa medición inicial, según se haya originado, a pesos, aplicando, ¿no es cierto?, el tipo de cambio comprador al momento, en este caso, si es de la medición inicial, al momento de la transacción. Y por último, y con esto cerramos la clase anterior, hablamos de la medición inicial de las cuentas en especie, de los créditos en especie, en donde dijimos que tenemos en cuenta los criterios de medición de los bienes que íbamos a recibir, según sea bienes de cambio, bienes de uso u otro activo. Y ahí habíamos quedado. A continuación, tendríamos que hablar, yo les dije, de la medición periódica de las cuentas por cobrar. Es decir, a la fecha de cierre, o bien en algún momento particular, como puede ser la baja, ya sea porque la cuenta por cobrar se cobre, o porque se busca la fecha de vencimiento, la fecha de cierre de ejercicio. Y en este punto, la RT o las normas contables tienen en cuenta el destino más probable que tenga la cuenta por cobrar. Y en ese caso, diferencia, digamos, primero inicialmente si se trata de cuentas por cobrar en moneda o si se trata de otras cuentas por cobrar, y después lo que hace es considerar cuál es el destino más probable que tenga la cuenta por cobrar. Esto lo vemos en esta filmina, en donde cuando estemos hablando de la medición periódica de créditos en moneda, ya sea que se originen en ventas de bienes, prestaciones de servicios, transacciones financieras o refinanciaciones, engloba a todas, vamos a tener en cuenta el destino más probable. ¿Y cuáles son los destinos más probables que tenga una cuenta por cobrar? O que el ente tenga la intención de cederlo a un tercero, o sea, a través de un proceso de negociación financiera, a través de la cesión, transferencia o negociación, en cuyo caso van a prevalecer, digamos, las condiciones actuales para la medición de esa cuenta por cobrar. O bien que tenga otra intención distinta, que sea la de mantener el activo hasta su vencimiento previsto originalmente, en las condiciones originales, para su posterior cobro. Y en ese caso, vamos a ver, o vamos a tener en cuenta, las condiciones originales de otorgamiento de ese crédito. Entonces, acá subyacen dos realidades alternativas. ¿Cuáles son esas dos realidades alternativas? Que cuando uno está considerando la medición periódica de una cuenta por cobrar, como lo que uno está tratando de medir contablemente es algo que se va a producir en el futuro, lo que vamos a tener que medir va a depender
de cuál es ese futuro. Si el futuro es su baja del patrimonio, vamos a tener en cuenta, o en realidad, la tasa que se va a utilizar para descontar esa cifra a cobrar en el futuro va a ser una tasa de este momento o una tasa cercana al cierre o posterior. Digo esto posterior porque es una obviedad, porque la cuenta por cobrar al cierre está dentro del activo y muy cerca o posteriormente al cierre del ejercicio se va a producir su baja por venta o cesión. Entonces, ante esa nueva realidad, es decir, que un crédito uno recibió porque cobró una cuenta corriente, por ejemplo, y lo tenía previsto esperar hasta el vencimiento y ahí producirse el cobro, ahora por una cuestión nueva, lo que hacemos es negociarlo en el mercado financiero y cobrar anticipadamente esa cuenta por cobrar. Independientemente del tratamiento contable en cuanto al registro, en el sentido de que cuando uno cede un crédito, en realidad no está dejando de más que agregarse a la cadena de endoso, es decir, cuando yo descuento un cheque que tengo de un tercero en un banco, por ejemplo, el banco me va a pedir que yo endose el cheque para, en todo caso, anticiparme los fondos. Lo que hago cuando endoso ese cheque, me coloco en la cadena de responsable, en donde primero el banco lo que va a tratar de hacer es cobrar al firmante del cheque, pero si el cheque no se cobra, el banco luego va a seguir con la cadena de endosos hasta llegar a mí. Es decir, que yo soy de alguna manera garante final de ese cheque, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que esto habrá que dejarlo perfectamente reflejado con cuentas que reflejen esa situación contingente, ¿no? Bien. La otra alternativa, yo les decía, es mantenerlos en el activo hasta su vencimiento para su posterior cobro. Es decir, no venderlo anticipadamente, sino tenerlo al cheque o al crédito hasta que se produzca su vencimiento y ahí cobrar o presentarnos ante el deudor y cobrar. En este segundo caso, si la intención es mantener el activo hasta su vencimiento, más que la tasa de interés vigente al cierre del ejercicio, tened en cuenta que estamos midiendo un crédito al cierre del ejercicio, por más que la tasa sea distinta, la tasa de interés me refiero, nosotros vamos a tener en cuenta la tasa original, la tasa de interés original. ¿Por qué? Porque nuestra cuenta por cobrar va a estar atada a esa realidad, a la realidad financiera del momento inicial y su espera hasta el vencimiento. De manera que los montos que van a definir el costo financiero que va a tener este crédito, en realidad el ingreso financiero que va a tener este crédito para nosotros va a ser el que va a reflejarse por las condiciones originales. Esas condiciones originales se conocen como la tasa implícita original. Si en la operación cuando se celebró no se explicitaron bien los precios de venta al contado, las cuotas a cobrar y la tasa de interés que se aplicaba, es decir que la condición financiera de la operación surgía implícitamente de cotejar las cifras, o la tasa explícita pactada, es decir que en el momento de la operación, de la venta o la prestación del servicio, explícitamente se pactaba que el precio financiado era tal, que el precio de contado era tal, y que obviamente los intereses que nos aplicaban eran tales. Entonces inicialmente los intereses eran explícitos y se conocían. Entonces, eso les quería plantear en cuanto a la medición al cierre. Vamos a ver algunos ejercicios para entender un poquito de esto, porque es como muy abstracto. Repasando entonces, en cuanto hablamos de la medición periódica, vamos a tener en cuenta estas dos posibilidades. Si la intención y la factibilidad de un crédito, del ente respecto a un crédito es negociarlo, cederlo o transferirlo, lo vamos a medir al valor neto de realización. Y hay que tener en cuenta estos requisitos. Dice que existe un mercado de efectivo accesible para la empresa en cuestión, que de ser imposible vamos a tener que tomar una empresa que acceda a tales mercados. ¿Qué significa esto? Que en general, cuando una empresa quiere
hacer uso de su capacidad crediticia tiene que haber sido previamente evaluada en cuanto a su riesgo. Entonces, no es que uno directamente va al mercado financiero y consigue los fondos automáticamente. No, hay un proceso de evaluación patrimonial y financiera, es decir, uno tiene que calificar desde el punto de vista del riesgo crediticio, y una vez que el banco nos califica y nos otorga una categoría, en ese momento, y nosotros presentando todos los avales, vamos a poder obtener el acceso a ese tipo de financiamiento, como puede ser el descuento de cheques, ¿no? Otras operatorias pueden ser descubierto en cuenta corriente, financiación a través de tarjetas corporativas, etc. Bien, pero además también es necesario que hechos anteriores o posteriores, sobre todo, y eso lo vamos a ver ahora en el ejercicio, posteriores al cierre, confirmen que la empresa realmente tenía la intención, y además los hechos posteriores corroboraron de que esa cuenta por cobrar se negoció, se dio o transfirió con posterioridad al cierre. Es decir, que estaba pensada su venta en un momento posterior y cercano al cierre. Bien, en la determinación de este valor neto de realización, independientemente de las condiciones originarias del crédito, van a prevalecer las cuestiones o la realidad financiera del cierre. Es decir, el banco nos va a decir, o nos va a comunicar, cuál es la tasa de descuento, que es una tasa que va a estar atada o relacionada con la tasa de interés de ese momento, de cierre, que nada tenga que ver quizás con la tasa que estaba vigente en el momento en que el crédito se otorgó, o cuando la venta se realizó o se prestó el servicio. Tengan en cuenta que estamos midiendo créditos por ventas, prestaciones de servicios, refinanciaciones, y dijimos préstamos financieros. Bien. Ahora, si la intención, en cambio, no es cederlo, negociarlo, transferirlo anticipadamente, sino que lo vamos a mantener hasta su vencimiento, bueno, vamos a medir el crédito de otra forma, teniendo en cuenta la tasa de interés original. Yo les dije recién que esa tasa de interés original es la tasa que me daría, o me estaría reflejando un valor histórico de mi cuenta por cobrar, que la conocemos como la tasa explícita pactada o la implícita original. En los hechos va a consistir en una tasa interna, o TIR, tasa interna de retorno, que lo que va a determinar esta TIR, que se calcula, es la evolución, digamos, de mi crédito, y además el costo real y efectivo que pago, que cobro por financiarle, perdón, que cobro por financiarle a un cliente, ¿no? Entonces, se va a poder medir de dos formas, que van a dar el mismo resultado, partiendo de la medición original, agregando los intereses que se hayan devengados hasta el cierre, teniendo en cuenta esta tasa interna de retorno, que ahora vamos a ver cómo se calcula, menos, obviamente, lo que se cobró. Todo hasta el cierre. Entonces ese me va a dar el valor del crédito, que se va a poder calcular y se arribará al mismo monto si lo hago de esta otra forma. A ver. A ver, un segundito. Acá estamos. Les decía que se va a poder calcular de esta otra forma, que es al valor descontado de los flujos futuros de fondos. Yo siempre les dije que un crédito es lo que voy a cobrar a futuro. Entonces, si yo tomo lo que me queda por cobrar, las cifras futuras por cobrar, no las que ya cobré, y las descuento, teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, que como dijimos recién se calcula al inicio, me va a dar lo mismo. Esto también lo vamos a corroborar enseguida en un caso práctico, ¿no? Entonces, sintetizando, la medición periódica, a ver si me permite, de los créditos por prestaciones de servicios, ventas de bienes, transacciones financieras o refinanciaciones, se van a medir de dos formas posibles. Si la intención es negociarlo, cederlo o transferirlo, a su valor neto de realización.
o si la intención es mantenerlo negativo hasta su vencimiento para su posterior cobro, al valor descontado del TIR, o como dijimos, al valor original más los intereses vengados menos cobranzas hechas. En la filmina nosotros pusimos un ejercicio que explica un poco qué es esto de la tasa interna de retorno en el caso de que la medición del crédito sea teniendo en cuenta los vencimientos originales. Yo les decía que la TIR, o tasa interna de retorno, es una tasa que me refleja el costo efectivo de este préstamo. Se utiliza mucho en análisis de proyectos de inversión, porque lo que hace la TIR, o lo que refleja una tasa interna de retorno, es el rendimiento de una inversión considerando el flujo de fondos que tiene ese proyecto de inversión. Cuando hablamos de un proyecto de inversión y de los flujos involucrados, lo que hacemos es entender que hay una línea de tiempo en donde hay un flujo de fondos negativos, que son las inyecciones de capital o las inversiones que uno realiza, y un flujo de fondos positivos que vendría a ser el recupero de mi inversión. Entonces, obviamente que el flujo positivo va a ser mayor al flujo negativo para que la inversión tenga un retorno o ganancia. Entonces, teniendo en cuenta los momentos en que se vayan dando esos flujos, nos van a determinar una tasa que los va a igualar en un momento, puede ser en el momento actual, a cero. O mejor dicho, lo va a igualar o me va a dar el valor actual cero de mi proyecto de inversión. Quiere decir que es el rendimiento que tienen estos proyectos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo porque si no hablo mucho y no se entiende nada. Supongamos que una venta de mercaderías, una venta de un producto, que de contado tiene un precio de 110, lo puedo vender financiado en 6 cuotas de 20. ¿Sí? O sea, vendo de contado 100, 110. O en cuenta corriente, 6 cuotas de 20 a lo largo de 6 meses, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué flujos de fondos identificamos? Va a haber un negativo, que es lo que dejo de cobrar, si vendo en cuenta corriente, que vendría a estar dado por el precio de contado, lo que dejo de cobrar, 110. No es que yo invierto, sino que resigno cobrar para cobrar 6 cuotas de 20. Entonces, ¿el positivo cuál va a ser? Las 6 cuotas de 20 a lo largo de 6 meses. Existirá entonces una tasa de interés que lo que va a hacer es igualar el valor actual de 110 con las 6 cuotas sucesivas de 20. Entonces, esto lo podemos hacer a través de alguna herramienta, una computadora o una calculadora financiera que lo que hace es, por aproximaciones sucesivas, calcular una tasa de interés, ¿no? Esa es la forma en la que calcula el Excel, por ejemplo. Entonces, si nosotros identificamos el flujo negativo y el flujo positivo, acá está mal la filmina, sino que sería flujo positivo, en la parte, a ver, voy a mostrar con el mouse, acá es flujo positivo de 6 cuotas de 20, entonces, si igualamos todos estos fondos, por ejemplo, en el momento 0, que es el momento actual de la venta, las 6 cuotas descontadas a alguna tasa quedarán reducidas o sumadas en 110. Y de ese modo, el valor actual negativo de 110 es igual al valor actual de las 6 cuotas de 20 que suman 110. Fíjense que la primera cuota tiene un valor de 19,50 y la última cuota un valor actual de 17,20. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos esté en el tiempo, su valor actual se va a achicar. En cambio, la primera cuota, que está del momento 0 a 30 días futuros, solamente por acercarse 30 días o descontarse 30 días, tiene un descuento menor que la que tiene que descontarse 6 meses, ¿no? Bien. Va a existir una tasa, en este ejemplo es el 2,54% del periodo, que como dijimos es mensual, es decir que estaríamos hablando de una tasa del 2,54% mensual.
Yendo a los hechos, si ponemos esto en una planilla, este caso práctico, podemos presentar, digamos, un cuadro de evolución en donde tenemos el precio contado de 110, los 6 pagos mensuales consecutivos de 20. Entonces vamos a tener el momento cero, que es cuando dejo de cobrar, para cobrar a los 30 días 20, a los 60 días 20 pesos, y así a lo largo de 6 meses cobrar el total de mi venta. Entonces, planteado esto, y utilizando, digamos, la tasa de interés que recién calculábamos, vamos a ver este cuadro de evolución de mi crédito. Entonces, este cuadro de evolución tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas que se refieren a la evolución del crédito y dos columnas finales que se refieren al desglose de cada cuota. Por ejemplo, el momento 1 es el momento inicial, en donde se vende, y durante ese mes se van a devengar intereses calculados sobre lo que a mí me deben. ¿Qué me debían? 110. Lo que dejé de cobrar por vender en cuenta corriente. Entonces, van a ser 2 pesos con 80 que se van a sumar al saldo del crédito al inicio. 112,80 para que yo al final del primer mes cobre 20 y al final del primer mes, después del cobro, me van a deber no 120, sino 92,80. ¿Sí? Si yo quiero desglosar esa primer cuota que cobré de 20 pesos, esa cuota tendrá intereses por 2,80, que los calculé acá, son los intereses del primer mes, y el remanente a 20 pesos, 20 menos 2,80, me va a dar la amortización de capital de esa primer cuota cobrada. Fíjense que si yo considero el capital al inicio y le resto lo que amortiza esta primera cuota, que es 17,20, también voy a obtener 92,80. Y esos 92,80 van a ser los 92,80 que me deben al inicio del segundo mes, ¿no? Donde todavía me quedan por cobrar 5 cuotas de 20. Nada más que va a ser al final del segundo mes, al final del tercer mes, etc. Entonces, en ese segundo mes, siendo que a mí me deben 92,80, se van a devengar intereses por 2,36. ¿De dónde surgen estos 2,36? 92,80 por 2,54% de interés mensual. Me va a dar 2,36 y esto va a hacer que los 92,80 más 2 pesos con 36 de intereses me deban al final del segundo mes 95 pesos con 16. Luego cobro la cuota de 20 y 95,16 menos 20 me va a dar 75,16. Esa segunda cuota, la desgloso, tiene 2 pesos con 36 de intereses y 17, que es el remanente a 20 de amortización. Fíjense, este cuadro puede seguir, la historia no lo vamos a seguir, pero si seguimos hasta el último mes, al inicio del sexto mes, me debían 19,50, que vienen de acá, y van a devengar 50 centavos de interés que van a sumarse al saldo al inicio del sexto mes en 20 pesos el saldo antes del cobro. Cobro la cuota 20, la sexta cuota, perdón, de 20 pesos, y ese va a dejar el saldo en cero. El desglose de la última cuota va a ser intereses 0,50 y amortización 19,50. Fíjense que si totalizamos la cuenta de amortización de capital, tenemos 110, que es lo que me debían de capital. Y si totalizamos la cuenta de intereses, 10 pesos son los intereses totales que se van a ir devengando de esta manera. En el primer mes 2,80, en el segundo 2,36, en el tercero 1,91, en el cuarto 1,45, y así descendiendo. ¿Por qué? Tiene una lógica esto, porque cuando a medida que transcurre el tiempo, como vamos cobrando cuotas, se va achicando el valor del crédito, entonces al deberme menos y el interés calcularse sobre el saldo, los intereses van a ir achicándose. 10 pesos es la diferencia entre el monto del crédito de 120 y su precio inicial, o sea, un capital inicial de 110.
Esto es lo que a mí me va a permitir registrar contablemente este crédito o esta cuenta por cobrar, y que lo puedo corroborar de otra forma. Esta es la medición al valor descontado del flujo de fondos, ¿sí? Fíjense, en el momento 1, acá está mal, de nuevo la filmina, acá sería momento 1. En el momento 1, ¿qué me quedan por cobrar? 6 cuotas de 20. Si yo descuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuotas, me va a dar 110. ¿Cómo descuento? 20 dividido 1,2,54, elevado a 1, y así las 6 cuotas. Por ejemplo, cuando yo esté al final del primer mes, me debían 92,80. Eso lo veo acá, en el momento 2. En el momento 2 me queda 1, 2, 3, 4, 5 cuotas por cobrar, quedan 92,80. Fíjense, vamos al Excel. A ver. Bien. Yo tengo que dejar de compartir, porque si no ustedes no van a ver, y compartir el Excel. Bien. Vamos a calcular entonces, en este ejemplo, la TIR. ¿Cómo calcular la TIR? Por ejemplo, con una herramienta como el Excel. Precio de venta que dijimos, lo que dejamos de cobrar por vender financiado, 110. ¿Qué alternativa de financiación tenemos? 6 cuotas de 20. Precio total financiado, 6 por 20 pesos, 6 cuotas por 20 me da 120. Interés va a ser el precio total financiado menos el precio de contado, que son 10 pesos. Entonces, yo identifico las 6 cuotas y el momento del otorgamiento. Entonces acá yo voy a poner, fíjense, la fórmula de cómo calcular la TIR. En donde, ¿qué coloqué acá? En una celda, en negativo, lo que invertí o presté. Y en positivo, en celdas consecutivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuotas de 20. Entonces, ¿qué hago? Me voy con otra celda, voy a poner, para que ustedes vean, la función TIR, y lo que hago es elegir como área de datos las 7 celdas, que va desde el momento del menos 110 hasta la última cuota de 20. Pongo un punto y coma para separar el área de datos de un punto de partida. Como yo les decía, el Excel localiza la tasa, calcula la tasa por aproximaciones sucesivas. Entonces uno le pone un valor a partir del cual el Excel va a ir calculando, lo hace muy rápido y nosotros no nos damos cuenta, hasta dejar que esto dé un valor igual a 0. Entonces ese valor de la tasa es la que representa 2,54. Si le aumento los decimales van a ver que es el valor que teníamos en la filmina. Pongamos otro ejemplo para poder ver. ¿Sí? Supongamos que esta misma venta, que vendíamos a 110, tiene otra forma en otro momento de financiarse en 3 cuotas. Es decir, en vez de 6 cuotas, 3 cuotas. Es decir, que se achica el plazo. Y vamos a terminar cobrando 3 cuotas de 40, que nos van a dar un total financiado de 120. De manera que los intereses van a ser 10 nuevamente. Uno podría decir, y es lo mismo porque voy a ganar 10 pesos de interés. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los gano a los 10 pesos, pero en un plazo menor. Entonces, si calculo la TIR, acá voy a ver que la TIR me da 4,48. Es decir, que yo estoy cobrando un interés más caro acá que en el caso anterior. ¿Por qué? Y tiene lógica. Porque estoy cobrando 10 pesos de interés en tan solo 90 días. Acá cobraba 10 pesos de interés en 180 días. Bien. Yo recién les mostré un cuadrito de evolución en la filmina, que es lo que acá les quiero mostrar.
cómo calcularlo, ¿no? Porque en la filmina no se ve. Esto después yo se lo mando por mail o lo pongo en la página. Fíjense, ¿qué hago? Pongo 110. Acá yo calculé la TIR, que lo tomé de la hoja donde calculábamos la TIR, que es esta hojita. Acá en esta celda, la celda A16 tiene el valor calculado de la TIR. Entonces, acá lo repito, referenciando a la hoja TIR, celda A16. Entonces, ¿cómo calculé mi cuadrito de evolución que recién lo veíamos en la filmina? Lo hacemos manualmente, porque lo que tiene de bueno esto es entonces que podemos automatizarlo. ¿Yo acá qué hago? Multiplico, fíjense, el contenido de la celda B14, que es esta, donde está el capital al inicio, por la celda B12, que es donde está la TIR, o la tasa de interés. Y voy a obtener 2 pesos con 80 calculados. Si sumo después el capital de inicio más los intereses, me va a dar el monto del crédito antes de cobrar la cuota. Cobro la cuota y me van a quedar el valor del monto menos la cuota, 92,80. Y ese es el valor que toma para el inicio del periodo 2. Bien. Ese mismo cuadro de evolución, si lo aplico para el segundo ejemplo, ¿se acuerdan que recién decíamos, por ejemplo, esta misma venta, en vez de 6 meses, hacerla en 3 meses? Bien, me da una TIR de 4,48. Esa nueva forma de financiación, este ejemplo 2, que yo lo llamo, tendría este cuadro de evolución. Al inicio me debían 110, calculo intereses que ahora son del 4,48, da 4,93, monto de 114, cobro 40, saldo 74,93, que es el saldo al inicio. Que vengan 3,36 intereses, harán un monto de 78,28, menos 40, 38,28, que es el saldo al inicio del último periodo de crédito. Y devengarán un interés de 1,72, harán un monto al final del periodo de 40 pesos, que restado el cobro final harán que el crédito quede en cero. Fíjense que también se puede calcular descontando, por ejemplo, en el momento al final del primer periodo, 74,93 me decía, es igual al valor descontado de 2 cuotas, una a un periodo y otra a un periodo. Al final del segundo mes, después de cobrar las 2 cuotas, me va a quedar solo una cuota descontada que me da este mismo valor. Bien, entonces, estas dos hojitas tienen los cuadros de evolución de estos dos ejemplos que prevén la alternativa de medición del crédito, teniendo en cuenta la intención de mantenerlo al cierre, hasta el cierre para su posterior cobro. Bueno, siguiendo entonces con cuentas por cobrar y volviendo a lo que estábamos hablando. Ahí está. Habíamos dicho que la medición periódica de una cuenta por cobrar en moneda iba a depender entonces, de acuerdo a la resolución técnica 17, de acuerdo al destino más probable. Lo que no hablamos, o vimos, mejor dicho, un ejemplo es, ¿qué pasa cuando la intención o la factibilidad de negociar o ceder o transferir es posible? Bien, dijimos que en estos casos, y siempre que existe un mercado efectivo y accesible, se van a valorar a su NR. ¿Cuál sería, por ejemplo, esta situación? Vamos a ir al Excel. A ver, yo tengo que dejar de compartir la pantalla del Excel, si no ustedes no van a ver nada. Acá. Ahí está. Pongamos en este ejemplo el cálculo del valor neto de realización
cuando tengamos la medición periódica de una cuenta por cobrar. En este caso, teníamos en cuenta, yo les decía, una tasa vigente a la fecha de cierre. ¿Cuál sería el caso? Dispongo de un valor en cartera a fecha de cierre. Pongamos, por ejemplo, 30 de abril. Los datos del cheque son número de cheque del Banco Macro por 125.000 pesos y tiene fecha de cobro 30 de junio. Es de la Plaza Posadas y el mismo está cruzado. Quiere decir que se va a presentar para el cobro a través de acreditación en cuenta. Ahora bien, había ingresado por una venta con cheque y la tasa de descuento que nos aplica el banco, que es donde nosotros descontamos el cheque, es del 5% mensual a fecha de cierre. De la información que obtenemos del ente, obviamente, se estima que el cheque será descontado en el primer día del bancario posterior al cierre del ejercicio, que dijimos es el 30 de abril. Observando hechos posteriores también se corroboró que la liquidación de acreditación de valores con fecha 2 de mayo era la siguiente. Teníamos el importe del cheque, 125.000, y dijimos la tasa de interés mensual, 5%. Fijémonos cómo calculamos el valor descontado. Dijimos 125.000 aplicándole el factor de descuento para 2 periodos de tasa. ¿Por qué? Porque si el cheque es 30 de junio y yo estoy descontándolo hasta el 30 de abril, tenemos 2 meses que son 2 periodos de la tasa de interés del 5% mensual. Entonces, va a ser 125.000 dividido 1,05 o 1 más i elevado a la 2. Esto me va a dar 113.378 pesos, que implican un descuento, si comparo el valor original del cheque al 30 de junio y el valor descontado, un descuento financiero que nos haría el banco de 11.621 pesos con 32. A lo que habría que agregarle el IVA que nos va a cobrar el banco sobre el interés, y una vez que nos cobre el IVA, también nos va a cobrar el impuesto al crédito bancario sobre la acreditación neta, ¿no? A ver si acá está mal, me parece que está mal calculado. Vamos a corregir. ¿Por qué? Porque no se va a calcular el monto de acreditación, sino que se va a calcular sobre una suma de el valor descontado, sobre este valor, más el descuento, más el IVA. Porque el IVA también nos van a descontar. Y a eso sí le aplico el impuesto, va a ser 6.65. A ver, sí, un poco menos, un monto menor. De manera que el importe neto, después del descuento y después del impuesto bancario, va a ser 110.000 pesos. ¿Qué serían estos 110.000 pesos? El valor neto que líquido me queda de un cheque de 125.000. Quiere decir que se descontaron muchas cosas, ¿no? Y ese va a ser el valor de mi cuenta por cobrar al cierre. Es lo que para mí representa al cierre esa cuenta por cobrar. Fíjense que si yo hubiese valuado este crédito teniendo en cuenta la tasa original, no hubiese tenido en cuenta la tasa del 5% mensual, sino quizás la tasa explícita pactada al momento de la operación o la implícita que quedó o subyacía de las condiciones originarias del crédito. ¿Bien? Pero es el caso de la medición cuando uno tiene la intención y además la posibilidad de ceder, negociar o transferir una cuenta por cobrar. Bien, volvamos a la presentación. ¿Esto dónde está? Yo recién les decía, está en la resolución técnica 17, que en su punto 5.2 dice: cuentas por cobrar, estamos hablando de la medición contable en particular, de las cuentas por cobrar de moneda, originadas por venta de bienes, servicios, transacciones financieras, refinanciaciones,
incluyendo los plazos fijos y excluyendo los representados por títulos con cotización. Para estos activos se considerará su destino más probable, lo que recién decíamos. Cuando existiera la intención y la factibilidad de negociar, ceder o transferir, anticipadamente se computarán a su valor neto de realización, determinado por su valor descontado utilizando una tasa del momento de la medición, es decir, de la fecha de cierre, y que además refleje las evaluaciones que el mercado sobre el valor tiempo del dinero, o sea, la tasa de interés, los riesgos de la operación y los gastos relacionados con la negociación, cesión o transferencia. La aplicación de este criterio requiere además que exista un mercado al cual el ente pueda acceder para la realización anticipada de este crédito o activo, y que hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables revelen su conducta o modalidad operativa en ese sentido. En los restantes casos, o sea, pasamos a esta parte de acá abajo, cuando la intención sea mantener el activo hasta su vencimiento para su posterior cobro, se van a medir teniendo en cuenta la medición original del activo, la porción devengada de cualquier diferencia entre esa medición original y la suma de los importes a cobrar a su vencimiento, es decir, los intereses devengados, calculados exponencialmente, y acá está la explicación de por qué utilizamos tasas compuestas, con la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial, sobre la base de este y las condiciones oportunamente pactadas, y las cobranzas efectuadas. O sea, eso que estábamos leyendo es lo que dice acá, que también es lo mismo que decir el valor descontado de lo que voy a recibir al futuro por la TIR. Esta medición podrá obtenerse mediante el cálculo del valor descontado del flujo de fondos que originará el activo, utilizando la TIR determinada en la medición inicial. En caso de existir cláusulas de actualización, eso no lo hablamos, monetaria o que consideren las modificaciones en la tasa de interés, se considerará su efecto. En los casos de cuentas a cobrar en moneda extranjera, esta medición, como yo decía, vamos a convertirla al tipo de cambio de la fecha de los estados contables, que sabemos que es el tipo de cambio comprador. Bien, entonces, ya hablamos de la medición de los créditos en moneda que tengan este origen y según su destino probable. Vamos al punto 5.3, que sería el resto de las cuentas por cobrar en moneda. Otros créditos en moneda, lo voy a leer, dice: para estos activos se va a considerar la intención y factibilidad de negociar, ceder o transferir anticipadamente, se computará a su valor neto de realización, utilizando una tasa de momento de la medición, que será obviamente la de cierre, que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, menos los gastos relacionados con la negociación, cesión o transferencia. Es decir, lo mismo que en el caso de las otras cuentas por cobrar de moneda. Los activos surgidos por la aplicación del impuesto diferido se medirán por su valor nominal o por su valor descontado, en los términos del párrafo anterior. El criterio elegido para su medición no podrá cambiarse en los siguientes ejercicios. Es decir, elegido un criterio nominal o descontado, hay que mantenerlo. En los restantes casos, la medición contable se efectuará sobre la base de la mejor estimación posible de lo que voy a cobrar, descontada una tasa que se aplique en la medición inicial, si la conozco, o la tasa que hubiese correspondido usar si el descuento inicial no se hubiese efectuado por haberse seguido el criterio alternativo admitido en el último párrafo de la sección 454 de los criterios de moneda. Al estimar la suma a cobrar, deben considerarse los hechos futuros que puedan afectarla, en tanto existe evidencia objetiva de que ellos ocurran. Cuando no puedan determinarse objetivamente el momento en que se cobrarán, se considerará el plazo más probable, y si ninguna estimación de plazo es la más probable, se tomará el mayor plazo. En los casos de cuentas a cobrar por moneda extranjera, ya lo dijimos, habrá que considerarlas convertidas a moneda local, tomando el tipo de cambio a la fecha de los estados contables. Y si las características del contexto económico, en particular del mercado financiero, plantean dificultades para encontrar una tasa que refleje el valor del dinero al cierre y los riesgos de la operación, se admitirá que la medición se realiza al valor nominal de los flujos de fondos previstos, es decir, sin descontar cifra o monto alguno.
de usarse esta opción, en la información complementaria se deberá informar esto, o sea que los valores no consideran el interés, y los montos y plazos que se realizarán otros créditos o pasivos, de acuerdo con el inciso que recién leíamos. Bien. Por último, para cerrar esta filmina y esta unidad, en cuanto a medición, si hablamos de los créditos en especie, porque hasta ahora habíamos hablado en 5.2 y 5.3 de las cuentas por cobrar de moneda, acá hablamos de los créditos en especie, bueno, se van a determinar de acuerdo a la medición contable correspondiente de los bienes o servicios que vayamos a medir, a recibir, perdón. Bien, por último, para la exposición, hablamos primero de la información en el cuerpo de los estados básicos y luego en la información complementaria. Entonces, ya dijimos en la clase pasada que primero lo que tenemos en cuenta es la agrupación en créditos o cuentas por cobrar corrientes y no corrientes. Y también agrupadas según se hayan originado en la actividad principal, de las que no tengan origen, y siempre que no haya que haberlas incluido en otro rubro del activo. ¿Bien? Se van a imponer obviamente por sus montos netos de componentes financieros no devengados, porque los devengados ya están incluidos en el saldo, de las provisiones para deudores incobrables, es decir, el castigo que le aplicamos a las cuentas por cobrar por tratarse de cuentas de dudoso cobro, ¿no? Y también, si existiesen, previsiones para devoluciones, bonificaciones diferidas u otras que puedan existir. También, si nosotros otorgamos algún descuento diferido, supeditado al cumplimiento de un objetivo o meta comercial, habrá que tener en cuenta tal situación. Bien. ¿Qué es lo que informamos también en la situación complementaria? Todo lo que no está acá. O sea, acá en el estado de situación patrimonial informamos montos netos, es decir, los montos nominales, descuentos, tasas, garantías, condiciones del crédito, si es un crédito normal, en mora o gestión judicial. Todas esas cuestiones las vamos a informar obviamente en la información complementaria. De igual manera, si existen garantías personales o reales que garanticen el cumplimiento de estas cuentas por cobrar, también las vamos a informar en dicho cuadro. Bien. Con esto terminamos lo que es la filmina, pero yo les quería mostrar... les quería mostrar... Esperen que voy a volver al Excel. Algo que me quedó por ver, que era este cuadrito referido al ejemplo de la refinanciación, ¿sí? Nosotros habíamos visto en la clase pasada que una cuenta por cobrar que se refinanciaba se tenía, digamos, que registrar por un valor distinto cuando el salto entre una cuenta por cobrar y otra era superior al 10%. Esto estaba, digamos, en el punto de las cuentas por cobrar en 4.5. Entonces, supongamos que teníamos, esto está en la filmina, ¿no? El ejercicio que habíamos hablado de una venta al contado en 110 pesos o financiada en 6 cuotas de 20, y que después de la primera cuota que cobrábamos, cuando me quedaban 5 cuotas, el cliente plantea su dificultad de seguir con este plan de financiación y nos plantea una renegociación en donde después de un intercambio de pases, llegamos a un punto en donde lo que hacemos es otorgarle ese mismo monto, es decir, los 100 pesos que me queda debiendo porque me debía 5 cuotas de 20,
lo convertimos en 10 cuotas de 10. O sea, lo que hicimos fue mantener el plazo de las cuotas, pero le dimos mayor cantidad de plazo. Entonces, teniendo en cuenta que la tasa interna de retorno de esa operación era del 2,54, lo dijimos, pero en el momento de la refinanciación la tasa de interés del mercado era del 3,8, o sea, una tasa más elevada, esto va a hacer que cuando comparemos el valor actual de mi crédito refinanciado por esta nueva tasa de este momento y lo comparemos con el valor actual del crédito después de cobrar la primera cuota, que según el cuadro de evolución era 92,80, vamos a ver que la diferencia de 10 pesos con 88 representa un 12% del valor del crédito anterior. En ese caso, como la diferencia 10 pesos con 88 es mayor al 10%, lo que tengo que hacer es registrar o dar de baja la cuenta del crédito anterior y contabilizar el crédito nuevo, pero por este nuevo valor, no por 92,80, sino por 81,92. Poniendo, por supuesto, las cuentas del principal, que va a ser 100, porque son 10 cuotas de 100, y regularizada por el total de intereses, que son, a ver dónde tengo los intereses, no los tengo calculados acá, pero los puedo hacer como al valor de cada cuota le resto el valor actual de la cuota. Entonces, los intereses, que son, dijimos, 18,08 de este nuevo crédito, vamos a poner acá intereses del nuevo crédito. Hacen que ese crédito de 100 menos esos intereses de vengar de 18,08 tenga un valor actual de 81,92. ¿Cómo surgió eso? Teniendo en cuenta el valor descontado de las 10 cuotas a cobrar a esa tasa del 3,8% mensual. ¿Cómo lo pongo acá? Fíjense, de 15, que es el valor de la cuota, dividido el factor de descuento elevado a la cantidad de periodos que hay de esa cuota. La última cuota va a ser mucho menor, fíjense, porque estoy descontando 10 pesos que voy a recibir dentro de 10 meses. Otro ejemplo, o lo puse como ejemplo 2, ¿qué pasaría si la tasa de interés de referencia fuese menor? Teniendo en cuenta que la tasa original era del 2,54, por ejemplo, en vez de que sea el 3,8, sea el 2% mensual. Es una tasa más baja de la tasa interna de retorno original. El valor actual del crédito, ¿cómo quedaría? Bueno, supongamos que refinanciamos, dijimos, en 10 cuotas de 10 pesos, y el valor actual de este crédito sería 89,93. ¿Sí? Fíjense que el valor del crédito actual es menor que el valor del crédito anterior. ¿Por qué? Porque aún con una tasa de interés menor, el mayor plazo de financiación hace que el valor sea más castigado y sea todavía 2 pesos con 97 menor. Es un 3%, ya no es ese 10% que plantea la RT17, por lo tanto, en este ejemplo, en el ejemplo 2, podríamos mantener la medición del crédito nuevo al valor del crédito anterior, es decir, por 92,80. Y de alguna manera descartar, desechar esa diferencia o eventualmente reconocer un resultado financiero por esta renegociación o refinanciación. Bien, con esto estamos completando entonces la la unidad de cuentas por cobrar, la unidad 5, y ya estaremos hablando la semana que viene de, creo que de inversiones. Empezamos a hablar ya en la unidad 6. Así que bueno, chicos, me despido de esta semana, les dejo este material y nos vemos en la clase que viene.